Aquí vamos a considerar una función racional en donde el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. Y veremos que es posible descomponer esa función racional en suma de fracciones más simples a las que se les conoce como fracciones parciales. Y para descomponer esa función racional en suma de divisiones más simples o en suma de fracciones más simples, se usan los siguientes 4 casos, que dependen realmente de qué polinomio va en el denominador. El primer caso es cuando el denominador es un producto de factores lineales que no se repiten. En este caso, la descomposición en fracciones parciales de la función racional es la siguiente. Esta es la función racional y en el denominador tenemos factores lineales que son distintos entre sí. En este caso, la descomposición en fracciones parciales sería la siguiente. Va a ser una constante sobre el primer factor lineal más otra constante sobre el segundo factor lineal más otra constante sobre, mejor dicho, una constante sobre cada factor lineal. Aquí está, ¿sí? A1x más b1, este es el primer factor lineal, este es el segundo y así sucesivamente. En el numerador van a ir constantes. En el segundo caso es cuando en el denominador aparecen productos de factores lineales, del cual algunos se pueden repetir. Y aquí tenemos un factor lineal y está elevado a una potencia n. Es decir, este es ax más b por ax más b por ax más b n veces. Se repite n veces. En ese caso, la descomposición en fracciones parciales va a ser una constante sobre ax más b todo a la 1 más otra constante sobre el término lineal ax más b a la 2 más otra constante c sobre ax más b a la 3 y así sucesivamente hasta alcanzar el número que está aquí en el exponente. Es decir, aquí coloquémosle más puntos suspensivos n sobre ax más b a la n. Esa sería la descomposición en fracciones parciales de una función racional que tiene esta forma. El caso 3 es cuando en el denominador aparece un polinomio cuadrático, un factor cuadrático irreducible, es decir, que ya no se puede factorizar más en los reales. En ese caso, supongamos que tiene dos polinomios cuadráticos en el denominador, dos polinomios cuadráticos irreducibles, es decir, que ya no se pueden factorizar más. En este caso, la descomposición en fracciones parciales ya no sería una letra, ya no sería una constante sobre cada factor, como en los anteriores casos, sino que ya sería una expresión de esta forma. A, una constante A, X, que es la variable, más B dividido el primer factor cuadrático irreducible más, y lo mismo para este, pero ya pues no con la constante A y B, sino con otras constantes. Por ejemplo, C, X más D dividido el segundo factor cuadrático. Aquí sería A sub 1, la constante A sub 1, X cuadrado, más B sub 1, X más C sub 1. Y esa sería la descomposición en fracciones parciales para este caso. Y el último caso es cuando en el denominador hay factores cuadráticos irreducibles que no necesariamente son distintos, es decir, que se repiten varias veces. Ese es el caso 4. Esta es la descomposición. Cuando en el denominador hay un factor cuadrático irreducible que se repite n veces, la descomposición en fracciones parciales es esta. Es ax más b sobre
el factor cuadrático irreducible, todo elevado a la 1, sino que bueno, aquí el exponente 1 no se escribe, más, ahora una expresión de estas, cx más d sobre el factor cuadrático elevado a la 2. El siguiente término sería ex más f sobre ax cuadrado más bx más c elevado a la 3 más, y así sucesivamente. ¿Y hasta dónde llegamos? Pues hasta donde se alcance este exponente. Por ejemplo, si aquí es 3, entonces sería este término, este más, y aquí quedaría ex más f dividido este factor cuadrático elevado a la 3, y ahí ya, hasta ahí llegaríamos. Y esos son los 4 casos. Cuando el denominador es un producto de factores lineales distintos entre sí, esta es la descomposición en fracciones parciales. El caso 2, cuando en el denominador hay un factor lineal que se repite n veces, esta es la descomposición, es una constante sobre el factor lineal más otra constante sobre el factor lineal elevado a la 2, luego sigue una constante sobre el factor lineal elevado a la 3 más, y para cuando este exponente coincide con este de acá. El caso 3 es cuando aparecen factores cuadráticos irreducibles, es decir, que no se pueden factorizar. Y el caso 3 es cuando esos factores cuadráticos irreducibles son distintos. Aquí ya miren que en el numerador ya no solamente va una constante, como en los anteriores casos, sino que en el numerador ya va un factor lineal, de esta forma, ax más b sobre el primer factor cuadrático más cx más d sobre el segundo factor cuadrático. Y el caso 4 es cuando en el denominador hay un factor cuadrático irreducible que se repite n veces. Y esta sería la descomposición en fracciones parciales. Esos son los 4 casos que tenemos para esta parte.